Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Tercer episodio de la semana al otro lado del micrófono. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida. Los programas de salud pertenecen a un nicho que tiene muchos seguidores entre los oyentes de podcast. Los hay dedicados a una enfermedad, los hay dedicados a un tipo de cuidados en concreto, al tratamiento sanitario o a las distintas ramas médicas. Todos ellos están pensados para ser disfrutados tanto para oyentes que padecen alguna de estas enfermedades o simplemente tienen curiosidad por el tema, o también para el personal sanitario que quiera ampliar su formación o seguir profundizando sobre algún tema. Por eso hoy os traigo un pequeño listado que he recopilado durante un tiempo. Bueno, pequeño entre comillas, que al final se me ha ido un poco de las manos. En primer lugar, me gustaría traeros Urgencias y Emergencias de Elena Plaza, ya que en parte estoy haciendo este episodio por su culpa, y no lo digo de forma negativa, sino porque he conocido a la gran mayoría de podcasts de este episodio de hoy gracias a ella, directa o indirectamente. Bueno, pero ¿en qué consiste el podcast Urgencias y Emergencias? Pues en este podcast sanitario podréis encontrar las distintas reflexiones que hace Elena sobre entrevistas, sobre recomendaciones de blog, aplicaciones, libros, podcasts, webs y mucho más, todo ello relacionado con el tema sanitario. Y ahí es donde yo quería llegar, ya que ella también tiene un blog en urgenciasyemergencias.com donde ha recopilado 34 podcasts sobre el tema de hoy, podcasts sanitarios, los cuales me vais a permitir que repase porque lo mismo tiran por tierra todos los que tenía yo preparados, anotados por mi cuenta. El primero de ellos es ECC Podcast, Emergencias y Cuidado Crítico, el podcast en castellano por excelencia de las emergencias y el cuidado crítico. A continuación, Emergencias 24/7. Este es un podcast pensado en quienes trabajan con pacientes críticos, con una mirada desde el prehospitalario a los cuidados intensivos. A continuación, Sala de Reanimación. Aquí se revisan temas de medicina de urgencias de una manera fácil, rápida y amena, creado por urgenciólogos para todos aquellos que trabajan en medicina de urgencias, tanto prehospitalaria como hasta la sala de reanimación. A continuación, el podcast de EA4ETJ. Un poco raro el nombre, pero bueno, ahí lo tenéis. Menos centrado en urgencias y emergencias, pero porque trata mucho más temas, mundo de la radioafición, comunicaciones, tecnologías, emergencias, redes sociales o incluso sobre podcasting. Este me interesa. Luego tenemos MDucast, un podcast sobre medicina de emergencia, gerencia en salud, desastres, educación y TIC. A continuación, Urgencias. Este se llama así, tal cual, Urgencias. Su autor, según iVoox, es Paco Redondo, que lo describe así: canal para los amantes del conocimiento y del mundo de las urgencias médicas. Luego tenemos Update Medic, podcast sobre transporte y manejo del paciente crítico, cuyo autor es Osvaldo Santiago Campos, enfermero naval de la Aviación Naval Armada de Chile. Y por último, además de hablar sobre su propio podcast Urgencias y Emergencias, nos deja un montón de podcasts sanitarios, pero esta vez en inglés, y no me voy a poner a repasaros todos, pero bueno, avisaros que la última actualización de este post es de febrero del 2020, justo antes de toda la era COVID, y que es posible que algunos de estos podcasts pues estén ya parados. Yo incluso me atrevería a decir que si son podcasts hechos por sanitarios en sus ratos libres, poco habrán podido grabar con todo el trabajo que han tenido durante estos meses. Pero bueno, ahora voy a repasaros un post de Cronicidad Hoy, y en este caso nos advierten que estos podcasts sí que están pensados para el personal sanitario. El primero de ellos es Azusalud, un proyecto liderado por profesionales sanitarios de la atención primaria de Guadalajara, en el que se informa periódicamente de noticias sobre medicina y salud. Luego nos traen AMA Doc Talk. La American Medical Association realizó esta iniciativa para ayudar al personal sanitario a enfrentarse a situaciones difíciles con sus pacientes. El programa cuenta con médicos, especialistas en ética, pacientes y académicos. Hombre, mira, el siguiente me suena, más que Urgencias y Emergencias, el podcast de Elena, aunque está principalmente dirigido a pacientes y a la divulgación básica de la medicina, cuenta con testimonios y experiencias en la práctica clínica que pueden ser útiles para profesionales sanitarios. A continuación, Docs Outside the Box. Estos podcasts cuentan historias de doctores ordinarios haciendo cosas extraordinarias para inspirar a otros profesionales. Y por último, The Future of Healthcare.
esta iniciativa quincenal contiene discusiones con profesionales sanitarios de todo el panorama de salud, desde médicos a enfermeros e ingenieros biomédicos y políticos, sobre el futuro del cuidado de la salud. Y a continuación os voy a traer otro post, el último, que no el último podcast que voy a repasar, y este pertenece a la web de eduardotornos.com y se titula El dial del podcast de la salud digital, y en un post del 2019 nos propuso los siguientes podcasts: Productividad y salud, que podemos escuchar si nos interesa todo lo relacionado con la productividad, la tecnología y el desarrollo profesional y personal. Lo conducen Francisco Javier Rascón y José Luis Gómez Palomares, conducido por Molo Cebrián, Mónica González y Luis Muiño. Entiende tu mente, que es probablemente el podcast favorito en este caso de Eduardo Tornos, sobre psicología y crecimiento personal. Conectando Puntos es el podcast de Chema Cepeda de Salud Conectada y Miguel Ángel Máñez de Salud con Cosas, donde cada viernes se emiten un nuevo programa en el que tratan de conectar los puntos que unen la salud con la tecnología. Salud Esfera, el podcast hermano de Madre Esfera de mi queridísima Mónica de la Fuente. En el podcast de Salud Esfera encontrarás entrevistas y reportajes para ponerte al día de las novedades de la comunidad de Salud Esfera. Lo conducen, bueno, mejor dicho, lo conducía Margot Martín en su día y ahora lo conduce Mónica de la Fuente, un imprescindible para estar al tanto de las novedades de la blogosfera sanitaria. Otra vez, Más que Urgencias y Emergencias. Elena Plaza presenta en Más que Urgencias y Emergencias un magazín muy personal de la actualidad en la que cabe casi de todo, desde el mundo de las urgencias y emergencias al repaso de las conversaciones más interesantes en redes sociales, aplicaciones, iniciativas sobre salud en la red, etc. Paciente a Paciente, una iniciativa de la Escuela de Pacientes de Andalucía en la que encontraremos entrevistas de Joan Carles March a pacientes y otros protagonistas de las principales iniciativas dirigidas a pacientes. Podcast Ilusión, un programa semanal de José Antonio Alguacil y Alba Muñoz en el que recogen las noticias más relevantes de la industria farmacéutica, el marketing y la comunicación. Pharma School de Inmar Riu, es un programa de entrevistas a farmacéuticos que amplía la carrera profesional y otros especialistas que comparten información sobre finanzas, marketing y gestión de farmacia. Y por último os voy a dejar dos recomendaciones de cosecha propia. Me explico. Por un lado, un lunes podcastero que os traje hace muy poquito con motivo del Día Internacional de las Enfermedades Raras, donde traje precisamente eso, un podcast llamado Enfermedades Raras. Y por otro lado, un podcast que realizamos en mi trabajo, llamado Infosalus, donde recopilamos todos los eventos relacionados con la salud que organiza Europa Press, la agencia de noticias donde trabajo y donde también realizo estos podcasts. En las notas del episodio de hoy os voy a dejar los enlaces al post de Urgencias y Emergencias, al de Cronicidad Hoy, al de Eduardo Tornos, a mi recomendación del lunes podcastero sobre enfermedades raras y por último al podcast de Europa Press Infosalus. Si os ha gustado este podcast y queréis verlo crecer más todavía, podéis ayudarme dejando una reseña en Apple Podcasts, un me gusta en la plataforma que sea donde lo estéis escuchando o simplemente compartiéndolo por cualquiera de las redes sociales. Yo estaré enormemente agradecido, tanto si lo hacéis por cualquiera de estas vías digitales o incluso de manera tradicional, porque el boca a boca yo creo que es una de las mejores formas que tenéis para compartir los podcasts que os gusten. Y no hablo de este, sino de cualquiera que os guste a vosotros. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.